buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta semana el gobierno francés ha adoptado por decreto sus presupuestos para 2025 ante la falta de mayoría en el Parlamento. Presupuestos que tienen como objetivo reducir la deuda pública, recortando ayudas y subvenciones a organismos estatales que sin estas no podrían sobrevivir. Este es el caso, sin duda, del Festival Présence, que Radio Francia dedica a la música contemporánea, que acaba de abrir sus puertas aquí en París. Présence 2025, portrait d'Olga Neuwirth du 4 au 9 février à la Maison de la Radio et de la Musique. La 35e édition du Festival de création musicale de Radio France. 10 concerts, 30 compositeurs, 26 créations mondiales. Information maison de la radio et de la musique.fr. Festival Présence 2025, là où naît la musique. Y precisamente para hablarnos de este festival tenemos con nosotros la presencia del compositor mexicano Aquiles Lázaro, de quien este jueves el Ensemble Modern, el ensemble alemán de música contemporánea, estrena su obra Brutal. Muy buenas tardes, Aquiles. Hola Jordi, muchas gracias por la invitación. Bienvenido a Radio Francia Internacional. La intervención del Estado es muy importante, ¿no?, para muchas instituciones, pero sobre todo para la creación musical. ¿Cuál es la situación ahí en México? Bueno, al igual que en Francia, como escuché que mencionabas ahora, tenemos en los últimos años en la política cultural mexicana lo que yo denominaría un embate neoliberal hacia la forma en la que se había venido desarrollando la política cultural tradicionalmente durante los últimos 80 años. Es decir, el Estado está abandonando poco a poco, veladamente, hay que decirlo, sin que aparezca como un discurso, como un programa oficial de gobierno, el Estado está abandonando poco a poco espacios de protección, de fomento de la cultura y de la creación artística que antes ocupaba, y estos espacios van quedando inevitablemente en manos de la iniciativa privada, que es una receta típicamente neoliberal. Dicen que la naturaleza odia los vacíos. ¿Quién puede llenar esos vacíos? Quizás el mecenazgo privado, las empresas. Bueno, eso depende del perfil cultural de cada sociedad. En Europa existe una fuerte tradición de estos mecenazgos que en América Latina no existe todavía. Entonces, lo que ha sucedido en las investigaciones que yo he estado haciendo al respecto para el Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales, con sede en Ciudad de México, es que estos espacios que abandona la responsabilidad estatal son ocupados principalmente y de forma casi inmediata por las industrias del entretenimiento masivo. Es decir, comienzan a ganar lugar las plataformas de streaming, los canales de televisión, que tienen contenidos pues, que son de un perfil completamente diferente. En un vídeo que acabas de publicar en las redes sociales, dices que el impacto mediático de las ayudas es mucho más importante que la eficacia, ¿no?, de esas ayudas del Estado. Así es. Sí, me parece que debería ser al contrario, ¿no? Hay que ayudar las cosas que no tienen mucho sitio en los medios de comunicación. Claro, la política cultural actual en México, diría yo, está priorizando proyectos que tienen un gran impacto mediático. Por ejemplo, el proyecto cultural del Bosque de Chapultepec, que existe allá, es un proyecto millonario, realmente muy mediático. Y lo que hace este proyecto en realidad, es cierto, hace crecer la infraestructura cultural del sector público, pero por una parte, por ejemplo, centraliza, que es un problema gravísimo de la política cultural mexicana, la centralización de los bienes y servicios culturales. Es un fenómeno complejo que brevemente expuesto se puede definir como la principal oferta de bienes y servicios culturales se concentra en puntos geográficos particulares, generalmente asociados con ingresos más elevados por parte de las familias, por ejemplo, ¿no? Entonces, este proyecto se enmarca en la Ciudad de México, la ciudad que de por sí tradicionalmente ocupa un buen porcentaje de la infraestructura total de bienes y servicios culturales que ofrece el Estado mexicano, mientras que se abandonan pues, el resto de centros urbanos, vamos a decir, o rurales incluso del país. Bueno, para criticar también a Francia, digamos que París es el centro también de la cultura y que el problema de la centralización existe en muchos países, claro. También en Francia lo sé. Y a pesar de eso vas a estudiar música en la Facultad de Música de la UNAM con Leonardo Corral, precisamente. ¿Qué es lo que te lleva a la música y a la creación musical? Bueno, yo tuve un interés por la música muy temprano, aunque debo decir, nunca directamente asociado, no inmediatamente asociado a la música clásica o a la música académica. Yo comencé
tocando la guitarra hace ya bastantes años, pues lo que era accesible a mí fuera de los círculos de la música clásica, vamos a decir, porque yo no vengo de un círculo que haya trabajado con la música clásica, no vengo de una familia de músicos, nada de eso. Entonces, pues yo tocaba canciones en la guitarra, algunos acordes, y poco a poco este hilo, que finalmente pues, es el hilo de la música y que se desprende en varios caminos quizá, terminó por llevarme a la música clásica y dentro de la música clásica más tarde a la música contemporánea y concretamente a la composición. Mucho queda por hacer en el terreno del sonido. Vean lo que se puede hacer con un piano, lo que hace Diego Sánchez Villa con un piano. ¿Oyes el abismo? Los lamentos de las cuerdas. El sonido de una idea. Todos estos sonidos saliendo de un piano. Estábamos viendo al pianista mexicano Diego Sánchez Villa. Aquiles, una verdadera pesadilla para los afinadores, ¿no? Bueno, cierto, en muchos lugares, en muchas salas de concierto, prohíben terminantemente los encargados de esos espacios que se hagan técnicas extendidas o que se utilicen. Hay niveles de agresividad con el piano, pero en muchos casos está terminantemente prohibido, ¿no? Eso sucede en todos lados, en Viena, en París y en Ciudad de México también. Bueno, en algunos conciertos de rock es peor, se rompen guitarras eléctricas, ¿no? Bueno, curiosamente la música comercial ha sido mucho más disruptiva en ese sentido. Pero queda mucho por hacer todavía en el capítulo del sonido en la música, ¿no? ¿Has investigado tú cosas con la guitarra, por ejemplo? He visto un vídeo en el que estás tocando acordes y desafinas la guitarra o la afinas al mismo tiempo. Sí, mi investigación con el sonido se basa en un punto central y es los límites de nuestra percepción ante fenómenos sonoros aparentemente monótonos. Parece complejo, pero permíteme un ejemplo muy sencillo. Nuestra percepción está determinada por en qué grado qué tanto se modifican los parámetros que se están modificando por una parte y por la otra el intervalo temporal dentro del cual se sucede esta modificación. Pongamos, por ejemplo, el nacimiento de una montaña. Una montaña necesita quizá varios cientos de millones de años para formarse. Y el reducidísimo periodo de nuestra vida, que puede ser 70, 80, 90, 100 años, nos permite realmente, nos limita para apreciar este movimiento. Es decir, la transformación es sumamente pequeña y el intervalo de tiempo es sumamente largo. Entonces nuestra percepción resulta incapaz de apreciar esa transformación. Entonces yo lo que hago con mi música es un poco eso, hacer procesos muy lentamente cambiantes, por ejemplo donde se desafina la guitarra, que a lo largo de 22 o 23 minutos se va desafinando poco a poco cada cuerda, parece imperceptible, pero al final te das cuenta que el inicio de la pieza fue una guitarra afinada y el final de la pieza es una guitarra con todas las cuerdas sueltas. He bajado de un tono, de 2 tonos quizás la obra. Sí. Imagínate. Sí. Bueno, eso ocurre también en los malos coros, los coros que empiezan con una nota y acaban con 2 tonos más abajo. Así, ¿no? Es. Pero volvamos al Festival Présence, aquí en Radio Francia, en el que vas a estrenar este jueves tu obra Brutal. La edición de este año está dedicada a la compositora austríaca Olga Neuwirth, con la que vas precisamente a ampliar tus estudios después de haber estudiado en México, en Viena, ¿no? ¿Quién es Olga Neuwirth? Bueno, Olga Neuwirth es una de las compositoras vivas más prominentes en el escenario de la música contemporánea internacional. Yo conocí a Olga porque estudié con ella en la Universidad de Música de Viena. Primero estudié en Ciudad de México con el maestro Leonardo Coral y después estudié en la Universidad de Música de Viena con la maestra Olga Neuwirth.
pues las aportaciones de Olga a la música, a la historia de la música contemporánea, son, diría yo, mundialmente reconocidas, y es por eso, de hecho, pues que se ha ganado esta vez un lugar tan importante en el Festival Présence de Radio France. Se puede aprender a componer, aunque sea con Olga Neuwirth. Sí se puede aprender a componer. Lo que es la tarea, diría yo, casi cualquiera puede aprender a componer. Lo que es menos fácil, lo que es muy difícil de lograr, es realmente dotar esas técnicas compositivas de un discurso original y por lo tanto producir una música diferente. Ajá. Yo esas características las identifico claramente en la música de Olga Neuwirth, ¿no? Es una música única, es una música que trabaja en un campo particular en el que ella es la mejor, no hace lo mismo que todos. La música de Olga es perfectamente reconocible. ¿Cómo fue tu trabajo con ella? ¿Te dejaba libertad de creación estética sobre todo o te imponían ciertas normas, dogmas quizás? Bueno, tengo que decir muy críticamente que enseñar es transmitir mediante un proceso más o menos consciente de imitación. Eso sucede en las artes prácticamente todos los niveles, a cualquier edad, y yo creo que en todas las épocas. Tener un maestro significa abrevar de él pues toda una serie de concepciones. Y exactamente, incluso si te dice expresamente no me imites, no me copies, él o ella te está transmitiendo una concepción general de la música, en este caso, que te hará imitarle en algún grado. En mi caso particular con Olga, tengo que decir que mi música es muy diferente de la de ella, o su música es muy diferente de la mía. Tuvimos siempre una sana discusión en torno a varios conceptos, en torno a mis ideas, en torno a cuestiones técnicas de la partitura. Nunca intenté yo imitar la música de Olga, tampoco exigía a ella que imitara su música, ni siquiera lo sugería. Y fue en general un trabajo un trabajo muy fructífero para mí, y yo creo que también en algún grado enriquecedor para ella. Lo digo humildemente en el sentido de que hubo un intercambio de ideas siempre intenso y muy fructífero para ambos. Digamos que esa imitación viene de una profunda admiración. ¿Qué es lo más admirable en la obra de Olga Neuwirth? Definitivamente, como dices, la imitación, lo leí alguna vez en algún sitio, es una forma un poco... homenaje. Sí, la imitación es una forma de admiración. Ajá. Sí, ¿qué es lo más admirable de Olga, lo más distintivo de Olga? Yo creo que, como ha identificado también el Festival Présence, porque yo he leído lo que se ha escrito a propósito de esta edición, la música de Olga tiene un elemento político muy importante. Ajá. Si tú ves sus obras, siempre se refieren a tales grupos racializados, marginalizados, excluidos en las artes y en la sociedad en general. Y yo creo que, curiosamente, este matiz, vamos a decir, sociopolítico de su música es al mismo tiempo, de algún modo, la historia de su propia música, porque Olga se abre camino. Si nosotros volvemos a la historia reciente de la música contemporánea, Olga se abre camino en un momento en el que las mujeres ocupan un lugar muy difícil, mucho más difícil que hoy, 30 años después, en la música contemporánea, a finales de los años 80, principios de los años 90, donde esta discusión definitivamente no estaba todavía en la tribuna pública como le está ahora, y en esa posición que es ya pues marginalizada, vamos a decirlo, se abrió camino con su música, con su trabajo artístico. Eso yo lo admiro muchísimo. No es una compositora que se ha encerrado en su torre de marfil. No, para nada. Antes de empezar el programa hablábamos precisamente de eso. Quizás los creadores también tienen que implicarse en la gestión cultural, por ejemplo. Claro, justo a propósito de lo que conversábamos al principio, sí creo que es importante también que el compositor, la compositora, el artista en general, tome conciencia de que es un ente sociopolítico, vamos a decir, que no es solamente una estético. especie, que no es un ente estético a la manera de los programas estéticos del romanticismo tardío, un ser incomprendido por la sociedad que debe encerrarse en su torre de marfil, sino que es un ente
político, social, con una influencia voluntaria o involuntaria, pero influencia en última instancia hacia la sociedad en la que vive y hacia el resto de individuos con los que convive todos los días. Aquiles Lázaro, ¿qué significa para ti este estreno aquí en París de una de tus obras, sobre todo interpretada por el Ensemble Modern, fundado en Frankfurt en los años 80 y que entre sus discos cuenta varias grabaciones con Franz Zappa nada más? Ese sí era un guitarrista. Sí, sí. ¿Qué guitarrista? ¿Qué significa para ti trabajar con ellos? Para mí es un punto de llegada muy importante en mi carrera profesional y artística. Tengo que decir que en los últimos 8 o 9 años he enfrentado severas dificultades con mi música, porque no quiero decir que esté haciendo una música absolutamente original ni nada de eso. Sin ninguna pretensión, quisiera decir que he enfrentado dificultades porque mi música no ha sido del todo comprendida en algunos circuitos. Se piensa que yo hago cosas pues muy largas, muy monótonas, muy ruidosas, muy fuertes, y eso me ha cerrado algunas puertas. Yo identifiqué el problema hace muchos años cuando sucedió, porque tuve una etapa relativamente joven en la que yo compuse un tipo de música mucho más aceptable para los círculos tradicionales, incluso dentro de la música contemporánea, debo decirlo. Y claro, me acerqué a esas mieles del éxito donde te llaman, te felicitan, te hacen un encargo, una comisión, se quieren interpretar tu obra por acá, por allá, entrevistas, todo. Pero después traté de construir un lenguaje personal. No fue una intención, una especie de obsesión, simplemente llegué a ese camino, vamos a decir. Y ahí me di cuenta de que el precio por seguir esa ruta personalísima, que era realmente mi música más auténtica, vamos a decir, el precio era demasiado elevado y era esa dificultad para que mi música circulara. Una especie de censura no escrita. Y entonces ya no había más encargos, ya no había más conciertos, ya no había más comisiones ni más entrevistas. Y lo que sí había era, esa música es rara, no puedo escucharla, es muy difícil, no puedo programarla en mi concierto, es muy larga, todo eso. Por eso me parece a mí especialmente importante y significativo dentro de mi carrera que por recomendación de la maestra Olga Neubert, mi música aparezca hoy en el Festival Présence de Radio France, que es un encargo de Radio France. Un encargo de Radio France, interpretado además por el Ensemble Modern, que es una referencia histórica, diría yo, en la música contemporánea a nivel mundial. Aquiles, ¿qué refleja el título de tu obra, Brutal? ¿Qué es la brutalidad creciente de nuestra sociedad? Bueno, dejo los análisis sociológicos a los filósofos o a los sociólogos. Vamos a hablar desde mi perspectiva, centrándonos en la música o en algunas ideas artísticas. La tarea de aprender a componer es una tarea que consiste en hacer que el artista o que el estudiante aprenda a matizar, a modelar los materiales, a trabajar con ellos de alguna forma refinada. Eso es el arte. El arte, en nuestra concepción, vamos a decir, occidental, artística, el arte se opone a lo primitivo, ¿no? Es un producto resultado de un altísimo trabajo intelectual, de un altísimo trabajo técnico incluso, que se opone casi por principio pues a lo primitivo, a lo sucio, a lo vulgar, a lo brutal. Entonces, yo con mis ideas, en lo que hablaba hace rato un poco, me he acercado mucho a esta otra parte, ¿no? A la crudeza. En lugar de un material perfectamente cocinado, rico, oloroso, yo ofrezco un plato crudo. Bruto. En lugar de lo elegante, yo ofrezco lo brutal, vamos a decir. Que no deja de ser un reflejo de nuestra sociedad. Yo creo que sí, en algún grado. Desgraciadamente, ¿no? En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este jueves en la Maison de la Radio, aquí en París, para el concierto del Ensemble Modern, en el que, entre otras obras, van a interpretar Brutal del compositor mexicano Aquiles Lázaro. Muchísimas gracias, Aquiles, mucho éxito aquí en París con tu obra. Permíteme también que te dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Suel Kedir, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, que también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en el México,
México capital también, gracias a la cadena UCL, una cadena de televisión que se llama Unión Continental Latinoamérica, y una red también TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.